Hola niños, hoy día vamos a hablar acerca de qué es el arte contemporáneo. Vamos a empezar la primera unidad de nuestro sexto año escolar en artes visuales y para ello nuestros objetivos van a ser crear trabajos de arte y diseño a partir de sus propias ideas, de la observación del entorno cultural, vamos a hablar del hombre contemporáneo y también del arte contemporáneo propiamente tal. Vamos a aplicar y combinar elementos del lenguaje visual que estuvimos trabajando en la restitución de aprendizajes y además vamos a analizar e interpretar obras de arte que ya lo veníamos haciendo, pero ahora, cierto, vamos a estar indagando en las obras de arte contemporáneo. Y la pregunta del millón, ¿qué es el arte contemporáneo? En clase nosotros estuvimos conversando acerca de que arte significa la manifestación de la actividad humana, ¿cierto? Todas aquellas cosas que nosotros realizamos. Y lo contemporáneo, uno de ustedes muy bien lo descubrió, significa con tempo, significa con el tiempo. Por lo tanto, nosotros vimos un videíto que hablaba un poquito, cierto, de historia del arte, hablaba de cómo llegamos a hablar de arte contemporáneo y entendíamos que este arte contemporáneo y la palabra contemporánea se utiliza para referirse al arte del presente y también del pasado reciente, pero un pasado que igual es antiguo, como habíamos dicho. Es un arte que viene del 1900 en adelante, pero lo más importante que nosotros habíamos visto es que tiene un carácter innovador o bien es vanguardista, que quiere decir que va en primera línea, ¿cierto? Como cuando hablamos de estar a la moda, algo así. Y esta definición la sacamos claramente de la Tate Modern, que es un museo de arte contemporáneo, ¿ya? También estuvimos hablando de que este arte, y estuvimos analizando cada una de las obras que estaban aquí, primero es un reflejo de nuestra realidad. Como ustedes ven acá, esta obra parece, ¿cierto?, un perrito hecho de globo, que es algo muy tradicional y es algo que nosotros conocemos y es cercano. Pero, por lo mismo, este arte va a tomar entonces nuestra realidad y nuestro cotidiano. Va a romper con las estructuras del arte tradicional, ¿cierto? Ya no nos vamos a estar fijando en qué igualito quedó el trabajo, ¿cierto? Sino que vamos a cuestionar nuestra sociedad mediante el arte. Vamos a cuestionar qué cosas encontramos bellas. Y también es innovador y experimental. Vamos a encontrar cosas que quizás no entendamos, cosas que nos parecen un poco extrañas, cosas que en el fondo uno dice, a ver, ¿qué quiso decir el artista para poder hacer este trabajo? También va a ser atrevido, y eso habíamos conversado de que no todo va a ser bonito o va a ser gracioso, sino que es cierto, no le va a importar el formalismo. Y ahí veíamos, cierto, que y conversábamos de que hoy en día tenemos diarios, por ejemplo, como el de Clinic, o tenemos, cierto, nuestras redes sociales, que se atreven mucho a cuestionar, a ridiculizar, ¿cierto? A caricaturizar, ¿cierto?, algunos personajes. Y eso también está tomado de lo que le interesó mucho al arte contemporáneo, que era cuestionar, ¿cierto?, este arte establecido. Cuestionar las cosas. ¿Qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal? Lo cuestiona, lo critica y lo pone, ¿cierto?, para que nosotros lo discutamos. Y dentro del arte contemporáneo actual, hoy en día consideramos algunos tipos de artes, como es el arte conceptual, donde lo que más va a interesar es la idea del artista por sobre lo que nosotros estamos viendo. Acá hay un ejemplo de Ai Weiwei de 1994, que es un artista chino, donde toma jarrones tradicionales de la cultura y la dinastía Han y que los pinta con el logo de la Coca-Cola, cuestionando también por qué China se ha convertido tan occidental, ¿cierto? Entonces cuestiona un poco que han perdido su cultura. Entonces eso es lo que interesa más que en sí que el jarrón esté pintado con el nombre de la Coca-Cola, ¿ya? Asimismo también habíamos hablado del arte de la performance. La performance tiene que ver con esta manifestación artística que principalmente se hace para estar en público, es un momento, es una acción del artista y es esa acción la que queda recordada y queda guardada en la memoria. Acá, por ejemplo, tenemos a Marina Abramović,
cuando estuvo sentada más de 700 horas en el MoMA de Nueva York en el año 2010 y que hizo la performance La artista está presente. Y yo les comentaba que claro, ella se quedó ahí sentada y la gente iba, se sentaba y no decía nada, solamente se miraban a los ojos. Y que podía o no podía generar emoción en los espectadores. Pero el momento más único e importante de esa muestra fue cuando Marina se encontró con su ex marido. Ya, ese era el dato de esa performance. Acá tenemos otro que se llama Rest Energy, que también la pareja de Marina Abramovich en ese entonces, ¿cierto?, apuntaba en este corazón tensado. En cualquier momento podía, ¿cierto?, lanzar esa flecha, pero era esa tensión la que importaba y la que generaba, ¿cierto?, esta intriga en el arte. También tenemos el arte de la instalación, y acá ustedes veían esta grieta que estaba en este suelo de la imagen, donde nosotros hablábamos de que el arte de la instalación consiste en apropiarse de todo el espacio, apropiarse de los espacios, apropiarse, ¿cierto?, de un lugar, generar ambiente, generar la idea de que estamos en otros universos. Así como la artista colombiana Doris Salcedo, ¿cierto?, hizo esta grieta pensando así como esto es un terremoto, por ejemplo, pasó un terremoto por aquí. O bien, ¿cierto?, la habitación de espejos infinitos de Yayoi Kusama, que veíamos y pensábamos como esto casi que pareciera el cielo, como que estuviéramos, ¿cierto?, en el universo. Tenemos el land art, que también, ¿cierto?, es un arte que se caracteriza sobre todo por el paisaje. A diferencia de la instalación, que la instalación, ¿cierto?, son lugares que nosotros intervenimos, el land art también. La diferencia es que son en espacios abiertos, ¿cierto?, tienen que ver mucho con el paisaje y la naturaleza, ¿ya? Y tenemos el que más nos importaba hablar, el arte abstracto. Nosotros hablamos en nuestra restitución de que el arte abstracto se caracteriza por no estar basado en ninguna referencia del mundo real, ya no está basado en la realidad. Y por lo tanto, toda su expresión, todo el trabajo del arte abstracto está basado en las formas, los colores, las líneas y cómo está hecha esta composición. Tenemos antecedentes históricos del 1843, donde los artistas cada vez dejan un poco más la configuración y empiezan, ¿cierto?, a explorar los colores, en las formas, en las texturas, como William Turner, Kandinsky y Mondrian. Entonces, ellos fueron antecedentes para lo que conocemos hoy como arte abstracto, donde precisamente lo que nos va a interesar es el material, ese es el sentimiento, es esa sensación que nos produce una obra, más allá de lo que está representando, porque en el fondo no representan absolutamente nada, ¿ya? No están representándonos algo de la realidad, sino que nos están mostrando, ¿cierto?, figuras, formas, momentos, colores, ¿ya?, texturas. Y lenguajes del arte que se pueden trabajar dentro del arte contemporáneo, hay muchos, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el grabado. Ya de los tradicionales que conocemos nosotros, vamos a hablar del grabado. El grabado es un lenguaje, ¿cierto?, del arte que nosotros conocimos en nuestra restitución, que se caracteriza por ser la técnica de impresión antigua. ¿Ya? Nosotros antaño, antes de tener las impresoras, ¿cierto?, teníamos que hacerlo a mano. Por lo tanto, eso es lo que supone el arte del grabado. Y para hacer un grabado, nosotros necesitamos primero dibujar una imagen. Luego nosotros entintamos con un rodillo, transferimos la imagen a una superficie, un papel, ¿cierto?, una tela, y luego eso se pasa por una máquina que aprieta ambas cosas, ya que lo presiona, que se llama una prensa, y ustedes obtienen, ¿cierto?, la imagen y pueden obtener múltiples copias de esa misma base. Nosotros hablábamos de que el grabado puede ser algo tan sencillo como colocar la mano, ¿cierto?, y arrojar pintura o soplar pintura sobre la mano, como lo hacían, ¿cierto?, nuestros antepasados en la prehistoria, como, ¿cierto?, nosotros también el timbre que utilizamos cotidianamente, el timbre de las firmas, ¿cierto?, eso también pertenece a la técnica de este grabado. Y el grabado tiene diferentes técnicas tradicionales. Una es el aguafuerte, que está hecha en metal, la otra es la xilografía, que está hecha en madera, y la litografía, que está hecha en piedra. Las tres se caracterizan por ser
muy tradicionales en cuanto a formas de hacer grabado, pero también cada una tiene su particularidad en cómo se obtiene el resultado. En el agua fuerte, el grabado sobre metal, cada una de las líneas que uno dibuje, raye o cuando aplica los óxidos sobre la base de metal, genera distintas líneas, figuras, formas en una imagen como la que estamos viendo de Pablo Picasso. ¿Ya? Acá también tenemos otras de George Baselis. Y estas en el fondo muestran todas las imperfecciones que tiene esta placa de metal. La silografía, que es el grabado sobre madera, implica por supuesto tallar la madera. También la entintamos y ahí estamos viendo ese proceso. Y resulta que generalmente el grabado en madera va a tener resultados mucho más pregnantes, o sea, la tinta se va a notar más. Pero también vamos a notar imperfecciones de la madera, ¿cierto? Como esta es la veta de la madera, ¿ya? Se notan esas ragaduras. En el arte de la litografía, grabado sobre piedra, es un poco más complejo porque acá se trabaja mucho con el agua, ¿ya? Entonces el grabado generalmente va a tender a ser un poco más como si obtuviésemos un trabajo de pintura, ¿ya? Como el que estamos viendo acá, de Hockney. O también acá tenemos otro de Picasso. Entonces, estas son representaciones y trabajos en grabados que son figurativos, pero nosotros que vamos a trabajar con la abstracción, nos interesa trabajar lo que va a ser la monocopia o la monotipia, ¿ya? ¿Qué significa esto? La monotipia es una imagen única que se imprime, ¿cierto?, sobre una placa, puede ser de cualquier material hoy en día. Antes se utilizaba vidrio o metal, pero hoy en día existen múltiples formas de realizarlo. Y esta imagen única precisamente permite la exploración y la experimentación de materiales. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Acá, por ejemplo, conversábamos de que esto parecía que fuera una tela, fuera una toalla nova, que es la que está impresa. Acá tenemos imágenes que uno da la sensación de que quizás estuvimos repitiendo o pegamos, doblamos la hoja y pusimos una sobre otra para obtener eso. ¿Ya? Acá como si hubiese pasado una cuerda por encima de la imagen. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es precisamente experimentar en este grabado. Para esto ustedes, necesitaban hojas múltiples, y yo les dije que podían usar hoja de blog, hoja de la croquera, hoja de impresión. La idea es que toda obviamente recortada, sacada, porque también íbamos a necesitar materiales como pigmentos, texturas, donde íbamos a estar explorando con diferentes pigmentos, texturas, materiales, para crear monotipias. Por cada clase la idea es que generamos a lo menos 5 monotipias, pero para la entrega final vamos a entregar solo 3, que son las que tienen que estar mejor. Ahí la idea es que ustedes se apropien del papel, ya lo hemos estado empezando a hacer, ustedes se apropian del papel y la idea es que traten de generar una imagen que no tiene nada que ver con algo real, pero sí fíjense en la mezcla del color, cómo quedaba, por ejemplo, pintar con aceite, cómo quedaba pintar con café, qué pasaba con el azúcar sobre el papel. Ese tipo de cosas, es la que nos interesa. Cuando ustedes pasan una lana, ¿qué pasa con esa impresión de esa lana? Para la entrega final, recuerden que vamos a considerar los tickets clase a clase y además vamos a considerar, nuestra pauta de evaluación que tiene en consideración que ustedes, manifiesten dominio de los conceptos básicos, arte contemporáneo, arte abstracto y procedimientos de grabado, el procedimiento completo de hacer la monotipia y además, creatividad, diversificación de los materiales que ustedes utilicen. Y en los aspectos formales, muy importante recordar que tiene que estar muy limpio el trabajo, ¿ya? El grabado es el arte más sucio, pero el que debe quedar con un resultado más limpio. El trabajo se presenta mediante Classroom, ¿ya? Donde deben incluir las 3 fotografías, ¿ya? Entonces ahí hay puntaje por cada una de las fotografías. Y por supuesto que ustedes entreguen en la fecha correspondiente su trabajo. Por lo tanto, tenemos 54 puntos, y esa nota se promedia con la nota del proceso. Así que muy buen trabajo a todos y nos vemos, en clases.